En el fondo, pues, nuestra figura simbólica no ilustra sino el método de la filosofía alquimistas. Sin embargo, estos no surgen de ninguna manera de la naturaleza de la materia que conocían los antiguos maestros, sino que sólo pueden tener su origen en la psique inconsciente. No hay duda que los alquimistas se habían dedicado también conscientemente a la especulación, pero ello no impidió en lo más mínimo la proyección inconsciente, pues dondequiera que el espíritu investigador se aparta de la estricta observancia de los fenómenos concretos y emprende caminos propios, el espíritus rector inconsciente toma las riendas en sus manos y lo reconduce hacia los arquetipos que invariablemente permanecen en su fondo, los que por medio de esta regresión son incitados a proyectarse. La cuaternidad es uno de los arquetipos más universales y se revela como uno de los esquemas estructurales más útiles para las funciones de orientación de la conciencia. Es, puede decirse, el retículo en el telescopio de nuestro entendimiento. De no menor universalidad es la cruz formada por los 4 puntos angulares que para el hombre occidental posee, además, una significación moral y religiosa extremadamente elevada. De un modo similar al círculo, como símbolo de la perfección y del ser perfecto, es una expresión por todas partes difundida del cielo, del sol, de Dios y del arquetipo del hombre y del alma. El número 4 como número plural mínimo representa el estado pluralista del hombre que no ha alcanzado la unidad interior, esto es, el estado de la falta de libertad, de la no identificación consigo mismo, de la dispersión, del desgarramiento en tendencias contrapuestas, es decir, una situación penosa, no resuelta, que busca la unidad, la conciliación, la libertad, la curación, o sea, la integridad. La Trinidad aparece como masculina, esto es, resolución activa y acción, alquimísticamente igual el surgimiento. La dualidad frente a aquella se muestra femenina, es decir, conceptiva, receptiva, patiens, o bien como materia a formar, alquimísticamente informatio, formación, e impregnatio, embarazo. Psicológicamente la Trinidad corresponde a la necesidad, el deseo, el impulso, la agresión y la resolución voluntaria. La dualidad a la reacción del sistema psíquico en conjunto, a la impulsión o decisión de la conciencia, la que por sí sola se perdería en el vacío si no consiguiera vencer la inercia de la totalidad del hombre, y abrirse paso a través de toda la indolencia y demás resistencias siempre presentes. Gracias a tal empuje, sucesión y realización, se origina el acto y sólo así aparece el hombre como una totalidad viviente y como unidad. En el principio fue la acción, presuponiendo desde luego que el acto sea el resultado maduro de un suceso que abarque la totalidad anímica, y no sólo el de alguna convulsión e impulso que precisamente la subyugue. Nos movemos aquí dentro de un terreno conocido, desplegado ante nuestros ojos, en cuadros magníficos por la última y más excelsa obra alquimista, o sea, el Fausto. Lo que Goethe nos pinta no es otra cosa que la vida del alquimista que descubre lo que había proyectado dentro de la retorta, o sea, sus propias tinieblas, su irredención, su apasionamiento, su anhelo de llegar a ser lo que propiamente es y aquello para lo cual su madre lo ha traído al mundo, es decir, su anhelo de llegar a ser, después de la peregrinación de una larga vida entretejida de 1000 errores. El Filius Regius, el hijo de la más alta madre,
O bien retrocedamos al notable precursor de Fausto, al Christian Rosenkreuz, de las bodas químicas, del año 1616, obra que sin duda Goethe conoció. Se trata allí en el fondo de lo mismo, del axioma de María, es decir, de las mudanzas de Rosenkreuz desde el estado inicial de ignorancia hasta el descubrimiento de su parentesco real. En relación con la época, principios del siglo XVIII, todo el suceso aparece aquí de modo mucho más desproporcionado en la proyección, y la reflexión de la misma en la persona del héroe, que en el Fausto conduce a la superhumanidad. Solo se indica aquí de un modo vago, pero el proceso psicológico es en lo esencial el mismo. Esto es el descubrimiento de los poderosos contenidos que la alquimia intuyó en los arcanos de la materia. El texto del rosario que sigue a la imagen de la fuente de mercurio se refiere sobre todo al agua del arte, es decir, al mercurio. Como no quisiera repetir lo ya dicho, me remito a mi trabajo titulado El espíritu mercurio. Me limitaré a mencionar que esta sustancia líquida, con todas sus propiedades paradójicas, significa justamente lo inconsciente que es proyectado en ella. El mar es su estado estático, la fuente su activación y el proceso sus mudanzas. La integración de los contenidos inconscientes encuentra su expresión en la idea del remedio, de la medicina católica, universalis, del aurum potabile, oro potable, del cibus spiternus, el alimento eterno, de los frutos curativos del árbol filosófico, del vinum ardens, vino caliente, y en el nombre de todos los sinónimos. Otros se indican en forma desfavorable, aunque no menos característica. Succus lunariae, lunática, jugo de la planta lunaria, aqua saturni, Saturno maléfico, veneno escorpión, dragón, hijo del fuego, urina puerorum, orina de niño, canis, orina de perro, azufre, diablo, etc. Aunque no se dice expresamente en el texto que la fuente de mercurio, que se eleva desde la cubeta, vuelve a caer en la misma y ofrece así un círculo cerrado, esto es lo que indica, sin embargo, la propiedad fundamental del mercurio, que es la serpiente que se fecunda, se mata, se consume y se vuelve a engendrar a sí misma. Cabe mencionar aquí que el lago redondo, sin salidas, que se renueva de continuo por medio de una fuente que se eleva en su centro, es para Nicolás de Cusa una alegoría de Dios, rey y reina. El arcanum artis, misterio del arte, esto es la conjunctio solis et lunae, como la unión suprema de los opuestos enemigos, que no se haya representada en la imagen anterior, es pintada ahora circunstancialmente en una serie de imágenes, conforme a su importancia. Rey y reina, novio y novia están preparados para sus esponsales o nupcias. El factor incestuoso aparece en la relación de hermano-hermana entre Apolo y Diana. La pareja está de pie, sobre el sol y la luna, con lo que se indica su naturaleza solar y lunar de acuerdo con la presuposición astrológica de la importancia de la posición solar para el hombre y de la posición lunar para la mujer. El encuentro se produce en un principio a distancia, lo cual se indica por medio de la indumentaria palaciega. Las dos figuras se tienden mutuamente la mano izquierda, lo que difícilmente puede ser fortuito, puesto que es contrario al uso común. Se trata, por el contrario, de un misterio ansiosamente guardado respecto al sendero de la mano izquierda, como llaman los tantristas hindúes a su, en cierto modo similar, veneración por Shiva Shakti. El lazo izquierdo, siniestro, es el oscuro inconsciente. A la izquierda significa desfavorable e infausto. El lado izquierdo es también el del corazón,
de donde no sólo proviene el amor, sino también, y precisamente con éste, los malos pensamientos, es decir, las contradicciones morales de la naturaleza humana, que en ninguna parte se manifiestan de modo más patente que en la vida afectiva. Es lícito, por lo tanto, interpretar el contacto de la mano izquierda como una indicación de la naturaleza afectiva de la relación entre la pareja, así como de su carácter sospechoso, puesto que se trata de una mezcla de amor celestial y terreno, complicado por el jus intendu del incesto. Con respecto a esta situación delicada, que es sin embargo tan genuinamente humana, actúa en forma directamente compensatoria el ademán de las manos derechas. Sostienen estas una figura formada por 5, 4 más 1, flores. Las ramas sostenidas por las manos llevan 2 flores cada una. Esta cuaternidad vuelve a hacer referencia a los 4 elementos, 2 de los cuales son activos, el fuego y el aire, y 2 pasivos, el agua y la tierra. Los primeros atribuidos al hombre y los últimos a la mujer. La quinta flor llega desde arriba y probablemente representa la quinta esencia. La lleva en el pico la paloma del Espíritu Santo, análoga a la paloma de Noé con la rama de olivo de la reconciliación. El ave procede del astro de la quinta esencia. La unión por la mano derecha representa el verdadero misterio, pues como lo muestra la imagen, ella se produce gracias al Donum Spiritus Sancti, a la significación siniestra del contacto de la izquierda. Se agrega una conjunción de ambas cuaternidades, los modos de manifestación masculina y femenina de los 4 elementos en forma de una ogdoada, compuesta de 5 flores y 3 ramas. Este número masculino se refiere a la acción, la resolución, el designio y el movimiento. El 5 se distingue ya del 4 por el hecho de que lo trae la paloma. Las 3 ramas corresponden al surgimiento del Mercurius triplex nomine, o sea, a los 3 tubos de la fuente. Se trata pues otra vez de una abreviada recapitulación del opus, es decir, de aquel sentido más profundo que ya se había puesto de manifiesto en la figura 1. El texto que sigue a la figura 2 comienza significativamente con las palabras: obsérvalo bien, en el arte de nuestro magisterio, nada quedó oculto a los filósofos, salvo el misterio del arte, que no debe ser revelado a cualquiera. Pues si tal ocurre, será maldecido, el revelador, atraerá sobre sí la ira divina y morirá de apoplejía. Por ello, todo error en el arte consiste en no emplear la materia debida. En consecuencia, queremos utilizar la venerable naturaleza, porque de ella y por ella y en ella nace nuestro arte, y en ninguna otra cosa. Y de este modo es nuestro magisterio obra de la naturaleza y no del artesano. Si tomamos el temor al castigo divino, en caso de traición como lo que parece significar, ha de tratarse según todas las probabilidades de algo que constituye un peligro para la salvación del alma, es decir, de un típico peril of the soul. El causal quare, con que comienza la frase siguiente, solo puede referirse al misterio que no debe ser revelado. Como a consecuencia de ello la materia prima es desconocida, los que ignoran el misterio caen en el error. Y esto ocurre en razón de que, como señala el párrafo siguiente, escogen algo arbitrario o artificioso y no la pura naturaleza. La acentuación de la venerabilis natura deja adivinar algo del amor a la investigación que finalmente dio origen al moderno conocimiento de la naturaleza, aunque éste se haya mostrado por demás desafecto al principio de la fe. La veneración por la naturaleza, que es una antigua herencia, se hallaba en oposición, de modo más o menos encubierto con la concepción del mundo de la Iglesia,
y en cierto modo llevaba a la mente y al corazón por una senda de la mano izquierda. ¿Qué sensación habrá causado el ascenso al Mont Ventoux de Petrarca? Ya San Agustín advertía en sus confesiones: et eum homines admirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus luminum et oceani ambitum et giros siderum et reliquium seipos. Los hombres por lo común se admiran de ver la altura de los montes, las grandes olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, la latitud inmensa del océano, el curso de los astros, y se olvidan de sí mismos. La acentuación exclusiva de la naturaleza como único fundamento del arte se encuentra sin duda en notable contraste con la profesión continuamente reiterada de que éste es un donum spiritus sancti, un arcanum de la sapientia Dei, etc., de lo cual se debía concluir la ortodoxia inconmovible de los alquimistas. No creo que en general se pueda poner en tela de juicio esta ortodoxia. Por el contrario, la fe en la iluminación por el Espíritu Santo parece haber sido una particular necesidad anímica frente al amenazador y sombrío misterio de la naturaleza. Ahora bien, cuando un texto en que tantos insisten en lo puramente natural es aclarado o explicado con una ilustración como la figura que hemos visto, se debe admitir que la relación entre rey y reina se entiende en un sentido que corresponde al de la naturaleza. La ineludible meditación y especulación sobre el misterio de la coniunctio no dejó seguramente de suscitar la fantasía erótica, ya por el hecho mismo de que estas imágenes simbólicas provienen justamente de correspondientes contenidos inconscientes, semi-espirituales, semisexuales, y han de recordar también el carácter crepuscular de esa esfera, pues sólo de la noche indiferenciada nace la luz. Tal enseña la naturaleza y la experiencia natural, pero el espíritu cree en el lumen de lumine, luz de luces. De algún modo el artista se vio envuelto en este juego inconsciente de proyección y no pudo evitar que el misterioso suceso le infundiera cierta angustia ante lo tremendum. También el irrespetuoso blasfemador Agripa von Netzsheim se impone en su crítica a la alquimística una reserva digna de atención. Después de haber expuesto mucho de lo que se puede decir con respecto a este dudoso arte, añade: podría decir aún muchas cosas sobre este arte, que sin embargo no me resulta del todo antipático, si no fuera que un juramento de silencio que suelen prestar aquellos que son iniciados en los misterios me lo impide. Esta limitación a su crítica, que difícilmente se podría esperar de Agripa, hace pensar lo siguiente: no oculta su temor, porque de algún modo se haya afectado por el arte real. Cuando se habla del misterio del arte, no se debe pensar de ningún modo en algo turbio. La naturaleza no conoce ninguna suciedad moral, y es en su verdad bastante espantosa. Piénsese solamente en la circunstancia de que la coniunctio buscada no es ninguna unión legítima, sino siempre y en todo tiempo se podría decir que por principio un incesto. La angustia que rodea este complejo, la angustia del incesto, es típica y ya fue destacada por Freud. A ella se agrega el temor que acompaña la mayor parte de los contenidos inconscientes, a la coerción que de estos emana. El contacto de la mano izquierda y el enlace en forma de cruz de las manos derechas por la flor, sub-rosa, del misterio del arte, pinta manifiestamente, aunque con escaso detalle, la delicada situación en que ha colocado el adepto la venerabilis natura. Aunque el movimiento de los rosacruces no se deja remontar más allá de la confesio y de la fama fraternitatis de Andreae a comienzos del siglo XVII.
Tenemos sin embargo ante nosotros, en este ramo singular de 3 ramas floridas, una rosa en cruz, o rosacruz, que evidentemente se origina en una fecha anterior al año 1250, pero que, a todas luces, no pretende ser aún una rosicruz. Como ya se ha indicado, su triple estructura recuerda por una parte la fuente del mercurio, pero por otra hace referencia al importante hecho de que son 3 los seres vivos que engendran la rosa, es decir, el rey, la reina, y entre ellos la paloma del Espíritu Santo. Con esto el Mercurius triplex nomine adquiere 3 formas, en las que ya no se le puede clasificar como metal ni como mineral, sino como espíritu. También en esta forma posee una triple naturaleza, masculina, femenina y divina. Su coincidencia con el Espíritu Santo en cuanto tercera persona de la divinidad es por cierto dogmáticamente inadmisible, pero al parecer la Venerabilis Natura ha permitido a los alquimistas asociar al Spiritus Sanctus de modo bien poco ortodoxo un compañero indudablemente tónico, es decir, integrarlo con el Espíritu Divino que desde los tiempos de la creación quedó aprisionado en la criatura. Pero este espíritu inferior es el hombre primitivo de la naturaleza hermafrodita encerrado en la physis de origen itanio. Es el hombre redondo, es decir, perfecto, de los tiempos primigenios y últimos, principio y fin del hombre. Es la integridad del hombre que se encuentra allende la división sexual, o que sólo puede recobrarse mediante la composición y conjugación de lo masculino y lo femenino. La revelación de este sentido superior soluciona la problemática suscitada por el dudoso contacto de la mano izquierda, y de la caótica oscuridad nace el lumen quod superat omnia lumina, la luz que supera todas las luces. Si una rica experiencia no me hubiera enseñado que también en el hombre moderno, de quien no cabe sospechar en absoluto que posee algún conocimiento histórico relativo a la doctrina gnóstica del antropos, ocurren tales desarrollos, me inclinaría a pensar en la persistencia de una misteriosa tradición entre los alquimistas, por más que las posibilidades de tal cosa son tan reducidas que ni siquiera un conocedor relativamente bueno de la alquimia medieval, White, pueda admitir la existencia de una tradición secreta. Sobre la base de mi experiencia profesional me veo inclinado a afirmar que la idea del antropos en la alquimia medieval es en parte autóctona, esto es, una derivación de vivencias subjetivas. Se trata aquí de una verdad eterna, esto es, de un arquetipo que en cualquier tiempo y lugar puede reaparecer espontáneamente. Encontramos al antropos hasta en la antigua alquimia china, en el tratado de Wei Pong Yang, compuesto hacia el año 142 de nuestra era. Se le califica allí de Chen Yen, hombre verdadero. La revelación del antropos no constituye evidentemente una emoción religiosa común, sino algo semejante a la visión Christi para el creyente cristiano. Pero no parece ex opere divino, sino ex opere naturae, no propiamente de arriba abajo, sino de la transformación de una figura del Hades, no muy alejada del mal, que lleva el nombre de un dios revelador pagado. Este dilema proyecta una nueva luz sobre el misterio del arte. Implicaba un peligro de herejía que había que tomar muy seriamente en cuenta. Con ello quedaban situados los alquimistas entre Escila y Caribdis. Por un lado, se exponían al error que no ignoraban, o a la sospecha de ser fabricantes de oro falso, y por otro, a la hoguera destinada a los herejes. Respecto del oro, transcribe el Rosarium, ya al comienzo del texto, la cita de Señor: nuestro oro no es el oro vulgar. Pero los alquimistas, como enseña la historia,
antes se arriesgaron a pasar por fabricantes de oro que por herejes, aún sigue en pie la pregunta, que acaso no pueda ser contestada, de hasta qué punto eran ellos conscientes de la verdadera naturaleza de su arte. Ni siquiera textos como el Rosarium o la Aurora Consurgens, tan ilustrativos, permiten una clara conclusión a ese respecto. En cuanto al aspecto psicológico de esta imagen, debe destacarse ante todo que en primer lugar nos muestra un encuentro humano en el que el papel principal es desempeñado por el amor. La vestimenta convencional de la pareja señala igualmente tal disposición mutua. Se hallan aún separados por la convención y ocultos el uno al otro en su realidad natural. El contacto crítico de la mano izquierda indica lo siniestro, lo ilegítimo, morganático, impulsivo emocional, precisamente el fatal agregado del incesto y su fascinación perversa. Pero la intervención simultánea del Espíritu Santo descubre en el sentido oculto del incesto la unión de hermano y hermano o madre e hijo, un símbolo chocante de la unión mística. El incesto como unión de los consanguíneos más próximos es, en rigor, tabú para todos, pero constituye una prerrogativa real. Comparece el incesto entre los faraones, etc. El incesto simboliza la unión con la esencia propia, la individuación o el devenir de uno mismo, y posee a veces, a causa de la alta significación vital de esto último, una fascinación casi inquietante, si no en la cruda realidad, al menos en el acontecer psíquico controlado por lo inconsciente, como muy bien lo sabe todo aquel que se haya familiarizado con la psicopatología. Por este motivo, y no porque se trate de casos ocasionales, los dioses primitivos engendran casi siempre mediante el incesto. Esto no constituye sino la etapa inmediatamente posterior a la idea primigenia de la autofecundación, o sea, la unión de los semejantes. Esta situación psíquica ilustra lo que es posible descubrir mediante un cuidadoso análisis de la transferencia. A la situación convencional sucede una familiarización inconsciente del interlocutor mediante la proyección de las imágenes de las fantasías infantiles y arcaicas, que al principio se hallaban corporizadas en miembros de su familia y lo ligaban mediante la fascinación que sobre él ejercían a los padres y hermanos. La transferencia al médico las encausa hacia la intimidad familiar, lo que si bien es bastante indeseable representa sin embargo una conveniente materia prima para la obra posterior. Desde que aparece una transferencia, el médico debe tratarla y entenderse con ella, a fin de que no se origine alguna absurdidad neurótica. La transferencia comporta en sí un fenómeno natural que no sólo hace su aparición en el consultorio médico, sino que puede ser observado en todas partes y dar lugar al mayor desatino, como toda proyección no comprendida. El tratamiento médico de la transferencia es una ocasión singular e inapreciable para retraer las proyecciones y compensar las pérdidas sustanciales e integrar la personalidad. Los motivos subyacentes en la transferencia parecen sin duda primordialmente oscuros, por más que se hagan esfuerzos por pintarlos de blanco, pues aquello que pertenece a la obra es la sombra negra que todo el mundo lleva consigo, es decir, es el aspecto inferior y por ello encubierto de la personalidad, la debilidad inherente a toda fuerza, la noche que sigue a cada día, el mal inherente a lo bueno. Enterarse de esto involucra desde luego el peligro de caer en la sombra, pero junto con este peligro está dada también la posibilidad de resolverse conscientemente a no caer en él. En todas las circunstancias, un enemigo visible es preferible a otro invisible. Por mi parte, no alcanzo a percibir las ventajas de la política del avestruz en este caso. No puede constituir, por cierto, un ideal valedero el que los hombres vivan continuamente en el estado infantil,
ciegos con respecto a sí mismos, imputando al prójimo todo lo que consideran indeseable para sí propios y atormentando a éste con sus prejuicios y proyecciones. ¿Cuántos matrimonios hay que arrastran sus desdichas durante años? Y a veces durante toda la vida, porque el marido ve a la madre en su mujer y ésta al padre en su marido, sin jamás percibir la realidad de la otra persona. En verdad, la vida es ya harto difícil para que se la cargue todavía con los más necios inconvenientes. Pero sin un entendimiento radical con la persona que se tiene frente a sí, muchas veces resulta sencillamente imposible liberar las proyecciones infantiles. Siendo este el sentido y el objetivo legítimo de la transferencia, esta conduce siempre y en todos los casos, sea cual sea el método del rapprochement, a una ineludible discusión y análisis, y con ello a una mayor conciencialización, lo que constituye la medida de la integración personal. En esa discusión, allende la convención encubridora, aparece a la luz del día el hombre verdadero. Nace, en rigor de la relación psíquica, y la expansión de su conciencia se aproxima a la rotundidad del círculo completo. Por todo ello se estaría inclinado a pensar que el rey y la reina representan una relación de transferencia en la que el rey corresponde a la pareja masculina y la reina a la femenina. Pero de ningún modo es así. Más bien se trata de estas figuras del contenido proyectado desde lo inconsciente del adepto y de la soror mística, y puesto que éste se conoce como hombre, su masculinidad no puede proyectarse, ya que sólo pueden hacerlo contenidos inconscientes. Por el hecho de tratarse aquí en primer lugar de hombre y mujer, la parte personal proyectada sólo puede ser lo femenino del hombre, es decir, el ánima. De igual modo, en la mujer sólo puede proyectarse el aspecto masculino. Resulta así un notable entrecruzamiento de caracteres sexuales. El hombre, en este caso el adepto, se halla representado por la reina, la mujer, en este caso la soror mística, por el rey. Me parece que este entrecruzamiento se halla indicado por las flores del símbolo. Por tanto, el lector no deberá perder de vista durante la lectura que en las imágenes del rosario se encuentran dos figuras arquetípicas en las que secretamente la luna pertenece al adepto, aunque el ayudante en la obra es el sol. La condición real de las figuras expresa lo mismo que la realeza verdadera, su carácter arquetípico. Esto es, que se trata aquí de figuras colectivas que son comunes a una multitud de hombres. Si el contenido principal de este misterio fuera la consagración del rey o la deificación de un mortal, cabría la posibilidad de una proyección de la figura del rey, y en tal caso el rey coincidiría con el adepto. Mas como el desarrollo ulterior del drama revela un sentido totalmente diferente, tal posibilidad debe ser descartada. El hecho de que el rey y la reina representen en forma entrecruzada lo inconsciente de la diferencia de sexo entre el adepto y la soror, sobre bases empíricamente demostrables, indica una ardua complicación que de ningún modo allana el problema de la relación transferencial. Pero la honestidad científica veda toda simplificación allí donde se está frente a una situación sencilla, como ocurre a mi juicio en este caso. El esquema de la relación es, en verdad, harto simple, pero resulta sobremanera difícil dar en cada caso particular una representación detallada del punto de vista o aspecto de la relación que enfoca tal esquema, que es el siguiente. La dirección de las flechas indica una corriente de lo masculino a lo femenino y viceversa, y de lo inconsciente de una persona hacia lo consciente de la otra, lo cual corresponde a una relación transferencial positiva.
Es preciso pues distinguir las siguientes relaciones que eventualmente podrían fundirse en una sola, de lo cual se origina naturalmente una enorme confusión. A. Una relación personal sin complicaciones. B. Una relación del hombre con su ánima y otra igual de la mujer con su ánimos. C. Una relación del ánima con el ánimus y viceversa. D. Una relación del ánimus femenino con el hombre que se verifica cuando la mujer es idéntica al ánimus y otra igual del ánima masculino con la mujer que se verifica cuando el hombre es idéntico a su ánima. En mi exposición del problema de la transferencia, siguiendo la serie de imágenes, no he separado en cada caso esas distintas posibilidades, porque en la realidad se encuentran también siempre mezcladas y se dificultaría, en extremo, el esclarecimiento que buscamos si quisiéramos atenernos constantemente al esquema. Así, tanto el rey como la reina se reflejan en todos los matices de lo humano y sobrehumano, cuando no infrahumano, ora como figuras trascendentales, ora ocultos en la figura del adepto. Si el lector encuentra en las consideraciones que siguen algunas contraindicaciones reales o aparentes en tal sentido, le recuerdo que tenga presente esa aclaración.